Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Hoy es 11 de septiembre, son las 7 de la mañana. Primeramente, pues antes de empezar la clase, pues agradezco eh, la comprensión para el grupo de cálculo integral B de hoy 11 de septiembre, hacer la clase a las 7. Como les decía en el talón de noticias, eso es solamente por hoy. Fue pues porque tengo la cita médica y pues se puede llegar a cruzar con la videoconferencia en el horario normal a las 9 de la mañana. Las otras dos videoconferencias que nos quedan los sábados serán a las 9 de la mañana normalmente. ¿Qué otra cosita quería decirles antes de empezar? Por ahora, chicos, pensaba tener las notas para el miércoles anterior, pero pues este segundo corte es mucho más complejo para mí calificar, por lo que pues son las aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los talleres, me toca tener mucho más cuidado en la revisión porque pues cada aplicación que hayan escogido eh, puede ser diferente a las otras y en caso de que coincidan los ejercicios, también depende del tipo de qué de método que hayan usado, por ejemplo, para los volúmenes. Los volúmenes tienen tres métodos y pues por cualquiera de esos volúmenes, de esos métodos, les debe dar el volumen. Entonces, pues es un poco más compleja la que la calificación. Y luego de eso, pues paso, luego de que salga de los talleres, que es lo más largo, pues ahí sí paso a revisar quizzes y exámenes eh, por si alguna pregunta se me fue mal, eh, pues corregirla y en caso de que quede corregida, pues yo doy la opción de punto, pues a todos los que les salga, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Por ahí hay un estudiante que me escribió sobre una pregunta, no la he revisado. Cuando la revise, pues miro si tiene razón. Y si no, pues le explico. Si tiene razón, pues el punto no solamente es para él, porque lo que hago yo es modificar la opción de respuesta, porque si quedaba mal, pues el punto era para todo el que le había salido esa pregunta, ¿no? Recuerden que aquí hay un banco de preguntas y pues la saca de manera aleatoria. Bueno, entonces eso como los mensajes comerciales antes de empezar la clase. Ya está habilitada, eso sí lo hice desde el lunes en la tarde, ya está habilitado todo el material del tercer corte para que lo vayan estudiando. Hoy empezamos con integrales impropias y regla de Hopital. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar este tipo de integrales. Pues para esto voy a abrir acá. Ya se ven grandes, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, arranquemos. Bueno, entonces el tema de trabajo, el primer tema de trabajo del segundo corte, perdón, del tercer corte, ya esto se acabó, es integrales impropias, la regla y el repaso de la regla de Hopital. El tema, grandes integrales impropias, pero para resolver o para poder trabajar integrales impropias, vamos a repasar un poquito la regla de Hopital que ustedes trabajaron ya finalizando cálculo diferencial para sacar límites aplicando derivadas, ¿no? Entonces, estos límites de la regla de Hopital, vamos ahí, tienen una característica especial, o mejor dicho, los límites a los cuales se les puede aplicar la regla de Hopital tienen una característica especial. Entonces, la característica especial es que cuando yo evalúe, recuerden que lo primero que yo hago para mirar un límite es evaluarlo en el punto que me están pidiendo. Entonces, en ese punto, al evaluarlo en el límite, si me llega a dar la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito en cualquiera de sus formas con los signos, ¿no? Los signos no importan, puede ser más o menos infinito sobre infinito. Estos dos tipos de indeterminación se pueden resolver aplicando la regla de Hopital o las técnicas normales de límites. Entonces es muy importante porque en las formas, en las integrales impropias que vamos a trabajar, me voy a ir por aquí adelantando un poquito,
para que vean por qué. Vamos a ver. Ah, no, espera. Esa no era por acá. Ok, aquí sí ya. En las integrales impropias, que es nuestro objetivo, nosotros vamos a tener límites de integración hacia el infinito. Entonces, eso se resuelven a través de límites. Miren, por ejemplo, esta gráfica. Entonces, es la integral de 1 a b, y b va hacia el infinito. Entonces, vamos a tener que aplicar límites al infinito o límites más adelante también a un valor dado donde hay asíntotas. Entonces, ahí podemos aplicar las técnicas normales para trabajar límites o aplicar la regla de Hopital. En general, casi siempre se aplica la regla de Hopital, por eso se repasa. Entonces, para eso es el repasito de las formas indeterminadas a las cuales se le pueden aplicar esta regla. Bueno, empecemos con un ejemplo. Dice, forma indeterminada. Entonces, dice acá, yo tengo esta forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, miremos el límite. Límite cuando x tiende a menos 1 de 2x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Entonces, si yo hago, lo primero que yo hago cuando es un límite es reemplazar el valor que me dan en las variables. Entonces, aquí vale menos 1. Menos 1 al cuadrado, pues da 1 por 2, 2. 2 menos 2 da 0. Ya tengo el 0 de arriba. Ahora abajo, menos 1 lo reemplazo aquí en x. Menos 1 más 1 me da 0. Entonces, tengo 0 sobre 0. Entonces, para poder resolver eso, como es una forma indeterminada, yo puedo aplicar dos cosas. Uno, es las técnicas normales que uno hace o uno aplica para resolver límites. Entonces, en este caso, puedo factorizar. Entonces, por ejemplo, acá, voy a hacerlo aquí, límite cuando x tiendo a menos 1 de arriba yo factorizo, me queda 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Y si yo trabajo esto, acá, esto me quedaría límite cuando x tiende a menos 1 de 2 que multiplica a x menos 1 por x más 1. Porque recuerden que esta es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se factoriza de esta manera. Se saca la raíz cuadrada de cada término y se divide por su, y coloca cada factor con esa raíz cuadrada restado y sumado sobre x más 1. Aquí está este se va con este y por eso me queda límite cuando x tiende a menos 1 de 2 por x menos 1. ¿Listo? Entonces, esta sería haciendo el trabajo algebraico y se encuentra una expresión donde se va la indeterminación. Entonces, aquí ya esta expresión yo le puedo aplicar el límite fácilmente porque no tiene denominador. Entonces, reemplazo donde va x menos 1. Entonces, aquí quedaría menos 1 y menos 1 da menos 2. Por 2 me quedaría menos 4. Ese es haciendo el trabajo algebraico normalmente conocido. Ahora, como vamos a aplicar regla de Hopital, entonces vamos a mirar acá, regla Hopital. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Como ya se evaluó, ya sabemos que la forma indeterminada nos dio 0 sobre 0. Esa es una forma indeterminada de Hopital, por tanto yo puedo aplicar la regla. ¿Cuál es la regla?
La regla que me dice, derivo el numerador, entonces f' de x, derivo, llamemos el denominador g, entonces este sería g' de x. No es la derivada del cociente, ¿no? Es la derivada por aparte de numerador y por aparte de denominador. Entonces, ¿qué me da? Me da límite cuando x tiende a menos 1 de. Entonces voy a derivar aquí arriba. Derivada de 2x al cuadrado me queda 4 por x. Derivada de menos 2 me da 0. Derivada de x más 1, derivada de x1, derivada de 1 da 0. Y esto ya me queda esta expresión más sencilla, límite cuando x tiende a menos 1 de 4x. Y como esto ya se puede, ya no tiene denominador, ya puedo evaluar el menos 1, en donde está la x. Menos 1 por 4 me da menos 4. ¿Sí? Y ahí apliqué la regla de Hospital. Entonces observemos que si yo la aplico, tiene que darme lo mismo que si lo hiciera con las técnicas normales que me enseñaron de límite. Ahora vamos a ir con la siguiente. La siguiente es límites al infinito. Entonces, cuando yo tengo límites al infinito, y por acá voy a recordar unas cositas que me dieron. Cuando yo vi límites al infinito en cálculo, entonces me enseñaron este teoremita, ustedes lo debieron haber demostrado allá. Entonces, límite cuando x tiende a infinito o cualquier constante, cualquier variable, perdón, de una constante cualquiera sobre una función que tiende a infinito, entonces normalmente sobre como estoy diciendo, cuando x tiende a infinito, x a la n, con n positivo, esto siempre va para 0. Este era uno de los teoremas de límites al infinito. Entonces, esto siempre me va a ir para 0. Entonces, bueno, cuando tenemos esto, evaluamos la función. Entonces, como va para x tiende a infinito, entonces 3 por algo que tiende a infinito al cuadrado va a infinito. Si yo le resto 1, pues eso sigue tendiendo a ser infinito, a ir a infinito. Lo mismo acá abajo. Entonces me da infinito sobre infinito. Ahora, esto es una indeterminación. ¿Cómo se hacía o qué técnica se aplicaba para trabajar los límites al infinito? Entonces se dividía numerador y denominador. ¿Por qué por x al cuadrado? Por la variable de mayor exponente. Se divide numerador y denominador por la variable de mayor exponente. Que en este caso es x al cuadrado. ¿Sí? Es la variable de mayor exponente. Entonces empezaban a hacer eso. 3x al cuadrado lo divido por x al cuadrado, me da 3. Menos 1 dividido en x al cuadrado, no se puede hacer nada. Abajo, 2x al cuadrado dividido en x al cuadrado, se cancelan las x al cuadrado y quedan 2. Más 1 dividido en x al cuadrado y no se puede hacer nada. Y ahora teniendo esto, aplicamos ese teorema que vieron en cálculo diferencial. Entonces, yo tengo una constante dividido en una función elevada a un exponente positivo. Según mi teoremita, esto va para 0. Y esta también va para 0. Entonces, queda 3 sobre 2, queda una constante, y eso significa que me da 3 medios, la constante que queda. Eso es aplicando las técnicas normales. Ahora, si yo voy a aplicar Hospital, entonces parto de límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Entonces, como siempre, lo primero que hago es evaluar y verificar que es una de las dos formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aquí ya se evaluó y nos dio infinito sobre infinito. Entonces, por tanto, puedo aplicar
Hopital. Entonces aplico aquí Hopital, derivo numerador y derivo denominador. Entonces, ¿qué me da? Límite cuando x tiende a infinito, entonces vamos a derivar numerador. Derivada de 3x al cuadrado, eso es, bueno, derivada de x al cuadrado es 2x por 3, me queda 6x. Derivada de menos 1 se va. Derivada de 2x al cuadrado, entonces eso me daría, derivada de x al cuadrado es 2x por 2, me queda 4x. Y observo que esta x con esta x se puede ir. Entonces tomemos este, se va esta con esta. Entonces me da 6 cuartos. Y este 6 cuartos yo lo puedo simplificar. Eso es mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, 3 medios. El mismo valor que me dio acá. Entonces, ya ahí estamos repasando un poquito de la regla de Hopital. Tiene que darnos exactamente lo mismo el límite, sin importar si estoy aplicando la regla de Hopital o estoy aplicando los procesos que me sugerían en cálculo diferencial cuando estaba haciendo lo de límites. Ahí, estamos recordando. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok, bueno, entonces resulta que estos serían como los Hopital, a ver, sencillos, cuando me aparecen 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, que es la forma indeterminada. Pero resulta que a veces no aparece la forma indeterminada así. Aparece 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito menos infinito. O sea, aparecen otro tipo de formas que no son ópitas, pero que si le hacemos unos arreglos algebraicos, las podemos llevar a estas formas para poder resolver el límite. Entonces, miremos. Bueno, aquí hay un ejemplo de este tipo. Entonces, tengo esta forma indeterminada. Infinito menos infinito. Si yo repaso esto, e a la 2x sobre x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, cada una de estas va para infinito. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué me daría? Esto va para infinito, me queda infinito. Esto va también para infinito, como está con menos, queda menos infinito. Esta no es una forma ópita. No lo es. Pero yo la puedo volver forma ópital como. Entonces miro, ¿qué puedo hacer acá en esta resta? Pues hago la resta de fracciones. Como el denominador es común, entonces me queda x, las fracciones son homogéneas, entonces queda aquí en el numerador e a la 2x menos 1. Ojo acá, y esta me va a recordar otro teoremita que a mí me enseñaron por allá en cálculo diferencial, y es el siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre una función cualquiera. Normalmente se pone x a la n, pero esta función puede ser raíz, puede ser una exponencial, ¿cierto? Sobre una función cualquiera con n positivo, esto va a tender a más o menos infinito, ¿sí? Este es otro teorema que él se está mirando acá, que era de límites. Entonces, este es un ejemplo de lo que yo les digo. A veces no me aparece la forma indeterminada de Hopital así, de una. Me aparecen de este tipo. Entonces, yo puedo hacer algún tipo de conversión, bien sea algebraica, para poder llevar a que me quede la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y poder aplicarle Hopital. Bueno, esta es la función, ¿no? Listo. E a la 2x menos 1. Entonces vamos a, ahora sí, enunciarla de manera formal, la regla de Hopital, tal como está en nuestro libro de cálculo de Stewart. Dice que tenemos dos funciones, f y g. F
está en el numerador y g está en el denominador. Lo importante es que esas funciones sean derivables, pues porque como la regla de Hopital es derivando, entonces yo tengo que asegurarme que esas funciones sean derivables. Entonces tengo f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto a b, conteniendo a c. C es un valor al cual yo quiero que tienda mi límite. Dice, asumir que la derivada de g de x es distinto de cero, ¿no? Obvio, cuando no puede aplicar la regla de Hopital. Si la derivada de este es cero, pues no se puede aplicar la regla de Hopital. El denominador no puede ser cero, el numerador sí. La derivada del denominador sí no. ¿Listo? Y en términos prácticos, ¿cuándo la derivada del denominador me da cero? Pues cuando el denominador es una constante. Ustedes saben que la derivada de una constante cualquiera me va a dar cero. Bueno, entonces, si el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a c, produce la forma indeterminada 0, 0, 0 sobre 0, entonces hallar este límite es lo mismo que hallar el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Ahora, suponiendo que el límite en la derecha existe o es infinito, este resultado también se aplica para las siguientes formas indeterminadas: infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, infinito sobre infinito, sin importar los signos, ¿no? Bueno, entonces trabajemos esta. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que yo hago es revisar si es forma indeterminada de Hopital. Este es el límite que toca hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar. Entonces, límite cuando x tiende a 0, lo evalúo en el numerador. Entonces, cuando x vale 0, me queda e a la 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Y en el denominador, pues es muy fácil porque solamente x me daría 0. Por tanto, podemos asegurar que al evaluar ese límite me dio 0 sobre 0, que es la regla de Hopital. Y ahora empiezo a resolverlo. Entonces, derivo numerador y derivo denominador. Derivada de e a la 2x menos 1. Entonces, derivada de menos 1 es 0. Derivada de e a la 2x. La derivada de e a la 2x, esta es una exponencial, entonces es, la derivada de la exponencial es ella misma, mírenla, e a la 2x, por la derivada de la función interna. Esta, como es exponencial, su función interna está en el exponente. Entonces, 2x, la derivada de 2x es 2, ¿no? Recuerden que cuando derivo tengo que tener en cuenta las reglas. Y esta era una función compuesta, pequeña, pero era una función compuesta. Listo, aquí que no se me olvide. Ay, perdón. Acá. 0 sobre 0. Listo. Y entonces me dio límite cuando x tiende a 0 de 2e a la 2x sobre 1. Esto ya lo puedo reemplazar, ya puedo reemplazar 0 acá porque se fue la indeterminación del denominador. Y entonces me queda e a la 0, 1 por 2, 2. Entonces este límite es 2. Bueno. Y otra, evaluar límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. Entonces, lo mismo. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, esto va para infinito. Y esta también va para infinito. Entonces, tenemos que regla Hopital, por tanto, aplicamos derivada de la función de arriba, derivada de la función de abajo. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y derivada de la función de abajo es 1. Entonces, pues, ¿qué me queda? Solamente 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Y esta estamos aplicando, ¿qué? Acá estamos aplicando el teorema 1. Teorema 1 de límites al infinito. ¿Sí? Que es este mismo de acá. Me devuelvo acá.
¿sí? Este llamémoslo, este es el teorema 1. Si yo tengo una constante sobre x a la n y esa función tiende al infinito, eso es igual a 0. Y ese sería el teorema 2. Bueno, listo. Entonces, teorema 1 del límite al infinito. Ahí yo tengo la constante sobre una función elevado a un exponente positivo. Aquí el exponente es 1. Entonces, esto tiende a ser 0. Y este entonces queda que el límite cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural de x sobre x es 0. Bueno, entonces, este límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, lo primero que uno hace es evaluarlo. Entonces, esta, como es positiva, si tiende a menos infinito, igual va para infinito positivo. E a la menos infinito. Entonces, e a la menos infinito, esto quedaría con menos infinito, menos con menos da más, e a la infinito, esto también va para infinito. Entonces, tengo infinito sobre infinito, puedo aplicar ópita. Derivo numerador aparte y derivo denominador. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de e a la menos x, como es una exponencial, es ella misma, e a la menos x. Este menos, ¿de dónde sale? Recuerden que es por la derivada interna. La derivada interna está en el, la función interna está en el exponente. Dice menos x, derivada de menos x es menos 1. Por eso quedó el menos acá. Y acá vuelvo a revisar. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Vuelvo a revisar y esto, si lo vuelvo a evaluar, esto es infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué me toca? Volver a aplicar Hopital. Vuelvo a aplicar Hopital. Entonces, recuerden que el Hopital yo lo puedo aplicar muchas veces, ¿no? Siempre y cuando la forma indeterminada sea la correcta. Entonces, derivo a 2x, derivada de 2x es 2, derivada de menos e a la menos x, entonces esta me da e a la menos x. Y esto va para 0. ¿Por qué va para 0? Por el, por el teorema 2. Entonces, ¿qué dice el teorema 2? Pero alguno me diría, ay, el teorema 2 dice es que cuando x tiende a 0. Voy aquí. Entonces, mire, dice, límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre x a la n va para más o menos infinito. O sea, esto debe tender ¿qué? A más o menos infinito. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto, no, perdón, espere, me perdí. ¿Cuál era el teorema? Creo que no es el teorema 2, sino el 1. Ven acá. Sí, el 1. El 1. El teorema 2 va para 0. Es el 1. Teorema 1. Entonces, me devuelvo. Aquí lo puse con infinito, pero recuerden que puede ser positivo o negativo. Entonces, C sobre algo que tiende a infinito. Normalmente yo la puse sobre x a la n, pero quiere decir acá una función cualquiera que vaya para infinito, que tiende a infinito, ¿no? Porque, por ejemplo, acá podía ir logaritmo natural de x, y logaritmo natural de x también se usa, también sirve, porque, aunque no tiene esta forma, porque si yo la miro, el logaritmo natural de x tiende a infinito hacia el infinito. O sea, si al usted evaluar tiene una constante sobre una función que tiende a infinito, esto va para 0. Esa es la extensión de ese teorema. Entonces vamos a ir acá. Venga, borro porque no era teorema 2, sino teorema 1. Teorema 1.
Entonces, por el teorema 1, tengo 2 sobre una función que tiende a infinito, porque esto me quedaría e a la menos infinito, quedaría e a la infinito. E al infinito, e hacia un valor que tiende a infinito, e va para infinito. Entonces, esto me da 2 sobre algo que tiende a infinito, va para 0. Entonces, quedó ese. Bueno, ahora vamos a ir a las formas indeterminadas interesantes, que no son de Hopital, pero que yo les puedo hacer algún cambio y ese cambio va a hacer que la lleve a Hopital. Entonces, una forma indeterminada es 0 por infinito. Se puede encontrar esto, que cuando yo evalúo me va a dar 0 por infinito. Recuerden que el signo de infinito no importa, por más o menos infinito. Entonces, esa forma no es Hopital, pero yo le puedo hacer algo, le puedo hacer un cambio para llevarla a Hopital. Entonces, por ejemplo, esta. Límite cuando x tiende a infinito sobre por raíz de x. Entonces, esta sería e a la menos infinito, ¿no? Porque yo tengo acá x tiende a infinito. E a la menos x cuando x tiende a infinito. Entonces, aquí quedaría e a la menos infinito. Esto va para 0. Entonces, miremos cómo voy a recordar eso con GeoGebra. Entonces, esperemos un momentico que se abra acá. Vamos a mirar este. E a la menos x. F de x es igual a e elevado a la menos x. Miren acá la función, es esta. Yo voy a poner un punto aquí en la función cualquiera. Y lo voy a mover. Dice, cuando x tiende a infinito, infinito hacia la derecha. Entonces, cuando x tiende a infinito hacia la derecha, ¿hacia dónde tiende esto? A ser el eje x. No es totalmente el eje x, ¿no? Recuerden que eso es una asíntota horizontal. Si yo le pongo acá zoom, pongámosle suficiente zoom, empezamos a ver que no va a ser el eje x, tiende a ser x. Miren, ¿sí ve? Tiende a ser x, pero no es x. Pero en límites tiende a ser ¿qué valor? Tiende a ser 0. Entonces aquí toca tener cuidado en las graficadoras porque uno podría decir, eso es 0. No, tiende a ser 0, que es diferente, ¿no? Bueno, entonces aquí observamos que el límite cuando e tiende a menos infinito va para 0. Entonces este iría para 0. Y de raíz de x, este de acá, este sí va para infinito, la raíz de x va para infinito. Miremoslo ahí mismo. Entonces acá Entonces aquí pintemos la otra función. G de x es igual a la raíz de x, SQRT, y al ponerle paréntesis se forma la raíz de x. Y le doy enter. Y lo mismo, cojo un punto, lo pongo sobre mi raíz, un punto, sobre la función, perdón, le digo mueve, y esto va así. Profe, Señora. me confundí un poquito con e a la menos x. Es que me parece como si tendiera al infinito, a más infinito en el eje x. No, no porque es que va para abajo, son las imágenes. A ver, venga, la corremos un poquito. Mira, son las imágenes de la función. O sea, usted está mirando cuando tiende a infinito, lo reemplaza acá, queda e a la menos infinito, ¿cierto? E a la menos x. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo que hace es mover el punto. Entonces, cuando x tiende a infinito, ahí me dice, x tiende a infinito. ¿Qué pasa con las imágenes? Recuerde que cuando usted está mirando el concepto de límite, usted está mirando es las imágenes alrededor del punto que está en X
para dónde van. Entonces, este punto está, no hay un punto, cuando sale el infinito, no hay un punto específico mirado. Se dice las X, estos valores que están acá, 2, 4, estos tienden a ser muy grandes, tienden a ser infinito. Entonces, ¿para dónde van las imágenes? Las imágenes, miren, van para 0. Hacia el infinito van para 0, porque se acercan al eje X. Contrario a que si me dijeran cuando X tiende a menos infinito. Si me dijeran, como en las anteriores decían, X tiende a menos infinito. Entonces, si X tiende a menos infinito, ¿cómo serían las imágenes? ¿Para dónde irían las imágenes? Entonces, miramos, menos infinito va hacia la izquierda. Miren, las imágenes van para arriba. Y para arriba, si usted lo mira, es positivo, ¿no? Entonces, y no van a parar de seguir subiendo. Entonces, van para infinito positivo. Entonces, a mí me están preguntando, ¿es para esta? Va para 0. No van para infinito. Si fuera para infinito, entonces acá debería esto subir. Como lo que pasa con la raíz, que aquí si yo pongo un punto, esto se va y se va y se va y va subiendo hacia el infinito. ¿Sí? Kelly. Listo, profe, gracias. ¿Sí o no? Ese silencio me parece que es más no. Sí, profe, me quedó claro. ¿Sí, sí te quedó claro? Bueno, ahorita miramos otros con las gráficas para que quede mucho más claro. Entonces démosle aquí no guardar. Bueno, entonces yo tengo esta que es 0 por infinito. Trabajarla por las formas que nosotros sabemos de resolución de límites, pues no nos sirve. No hay una manera aquí de factorizar. Bueno, lo máximo sería usar que cuando el exponente es negativo se pone en el denominador, no más. Pero no se puede hacer mayor cosa. Entonces, la idea es llevarla a la forma ópital, a la forma infinito sobre infinito. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo que se hace es tratar de hacer una sustitución directa de manera que la adaptación me haga llevarlo a esta forma, o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, miremos qué adaptación, qué sustitución se podría hacer. Aquí yo tengo e a la menos x. Entonces, e a la menos x, yo puedo aplicar las propiedades de los exponentes. Y es que este exponente, que está negativo, me está indicando que yo debo poner la función en el denominador. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x raíz de x es igual a raíz de x sobre e a la x cuando x tiende a infinito. Y así, de esta forma, sí ya lo tenemos ópital. ¿Por qué? Este sería, este de arriba va para infinito. Y esta, como el exponente es positivo, va para infinito. Miremoslo en la gráfica. Entonces, corrámoslo aquí. Ahí, perfecto. Y esta acá. Entonces, f de x, el numerador nos quedó raíz de x. SQRT, raíz de x. Listo, enter. Y g de x, porque quedó en el denominador, es igual a e a la x. Mire, e a la x positivo, ¿qué hace? Entonces yo voy a mirar cómo se comportan las imágenes de esas funciones cuando x tiende a infinito, no me importa para el otro lado. Entonces empecemos con la raíz, pongo acá y lo pongo a mover. Entonces esto va subiendo, subiendo infinitamente. Lo que pasa es que la raíz se demora un poquito en subir, la raíz cuadrada, pero va subiendo. Hacia el infinito, pues tiende a subir infinitamente. Ahora vamos a mirar con la de e a la x, pongámosla por acá. Y pasa lo mismo, solo que e a la x sube mucho más rápido, ¿no? Sube mucho más rápido. Entonces, las imágenes de x, de la función, perdón, cuando x tiende a infinito, tienden las dos a ir a infinito sobre infinito, infinito positivo porque están en el primer
suben en el primer cuadrante, ¿no? Entonces ahí ya tenemos infinito sobre infinito. Y ahora sí, después de hacerle eso, pues aplicamos Hopital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, a derivar. Entonces, derivada de la raíz de x es 1/2 sobre raíz de x, ¿no? Entonces, miremoslo acá, límite, cuando x tiende a infinito, lo podemos escribir para la derivada, mejor así, x a la 1/2 y a la x. Entonces, la derivada de 1/2 sería 1/2 por x, como es derivada, a la 1/2 menos 1/2. Entonces, a la 1/2 menos 1, perdón. Quedaría 1/2 de x a la menos 1/2 sobre e a la x. Porque la derivada de e a la x es ella misma. Aquí me faltó ponerle el límite. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ya. Borrador. Entonces, borremos esta parte. Y aquí. Y acá corramos un poquito. Ahora sí. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito de x a la 1/2 sobre e a la x igual al límite cuando x tiende a infinito, aquí ya está la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos esto mejor. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2 por la x a la 1/2, que es la misma raíz de x, por e a la x. ¿Y esto qué me quedaría? Me quedaría, aquí vamos a aplicar teorema 1, porque realmente, ¿qué es lo que yo tengo? Una constante, que es 1, sobre una función que tiende a infinito. Si yo miro, la raíz cuadrada de x va para infinito. E a la x va para infinito cuando x tiende a infinito. Infinito por infinito, pues sigue tendiendo a infinito. 2, entonces todo esto va para infinito. Tengo una constante sobre una función que tiende a infinito. Esto indica que el límite sería 0. Si yo tengo eso, va para 0, aplicando el teorema 1. Se nunca falla. Si yo tengo una constante sobre una función que tiende a infinito, eso da el límite 0. Miremoslo gráficamente para mirar el teorema. Es el teorema, acá. Voy a borrar todo esto porque mi función cambia. Esperemos de nuevo. No, perdón, acá no. Nuevo. Entonces no guardar. Y entonces miren, queda una constante sobre 2 por x a la 1/2. Eso es lo mismo que raíz cuadrada de x. SQRT. 2 por SQRT. Paréntesis, raíz cuadrada de x. Borro la flechita. No, pero no tanto. E por e a la x. Entonces, miren, esta función del denominador, si uno la mira por aparte, como las hicimos antes, van para infinito. Pero por el teorema 1, si yo tengo una constante sobre una función que tiende a infinito, eso va para 0, el límite va para 0. Y miren, acá está. Pongo un punto. Esta es la función graficada completa. X tiende a infinito, entonces quiere decir que me voy a mover hacia la derecha. ¿Para dónde van las imágenes? Se van acercando al eje X, ¿cierto? Como se acercan al eje X, quiere decir que el eje, eso es, el valor es 0, porque cuando yo tengo el eje X, cuando Y es igual a 0. Entonces el teorema 1 acá se aplicó. Listo.
Entonces tenemos este límite cuando tiende a infinito, me va a dar 0. Ojo, entonces aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que cuando yo tengo la forma indeterminada 0 por infinito, pues lo que yo debo buscar es la manera de que una de las funciones me quede en el denominador para poder tener infinito sobre infinito o 0 sobre 0 y aplicar la regla de Hopital. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, estas son interesantes. La forma indeterminada, 1 a la infinito. Entonces, cuando yo tengo la forma indeterminada 1 a la infinito, o también funciona para 0 a la infinito, se hace el siguiente trabajo. Pongámosle muchísima atención acá, a este siguiente trabajo, porque eh, porque estos pasos se aplican para todas las que tengan la forma indeterminada 1 al infinito o 0 a la 0. Entonces, si yo tengo, me preguntan este límite, límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar. Primero que vamos a hacer es evaluar. Entonces, arrancamos. 1 me da 1 acá. Más límite cuando x tiende a infinito. Por el teorema 1, 1 sobre algo que tiende a infinito, esto va para 0. Entonces queda 1 más 0 acá. Cierro paréntesis. Y x tiende a infinito, lo reemplazo en el exponente, me daría infinito. ¿Sí? El infinito lo reemplazo acá en el exponente, me daría infinito. Y haciendo las cuentas, esto es 1 más 0, 1 a la infinito. Esta es una forma indeterminada, ¿cierto? Pero no es una forma indeterminada Hopital. Y trabajar este límite por las propiedades que les enseñaron cuando vieron límites, pues no es fácil, toca llevarlo a la regla de Hopital. Entonces, ojo y oídos que este es el paso que se hace. El trabajo es como una recetica. Entonces, el primer paso es asignarle a la función, decir, a la función de límite, límite cuando x tiende a infinito, de la función que me dieron, 1 más 1 sobre x a la x, a todo esto asignarle la variable y. Y es igual a esto. Entonces, ¿ahora qué hago? La idea es aplicarle logaritmos. Entonces, toca trabajar, trabajar las propiedades de logaritmos. Entonces, primero le asigno y. Segundo, aplico logaritmo. Entonces, como voy a aplicar logaritmo natural, tengo que aplicarlo a izquierda y a derecha. Y por eso me queda logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de este límite que me daban originalmente. Entonces, luego, ¿qué hago? El logaritmo natural de y es igual a ¿qué? Entonces, si yo tengo logaritmo, por propiedades de logaritmo, el exponente de la función pasa a multiplicar. Entonces, me quedaría límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo natural de 1 sobre x. A ver, lo explico de pronto mejor acá. Entonces, yo puedo, el límite lo saco y entro logaritmo natural de 1 más 1 sobre x todo a la x, ¿sí? Entonces, esta es la propiedad del logaritmo. Si yo tengo un logaritmo de una función elevada a un exponente, ¿qué significa? Que este exponente pasa a multiplicar al logaritmo de esa función. Eso es por propiedades. Entonces, de acá yo tengo esto. No olvidar que siempre a la izquierda quedó logaritmo natural de y. ¿Y ahora qué hago? Entonces, al tenerlo de esta forma, esto es la forma indeterminada, infinito por 0, o también me puede dar 0 por infinito, me da un producto. Si yo evalúo, límite cuando x tiende a infinito, voy a evaluarlo. Entonces, evalúo en lo reemplazo en x, esto es infinito. Y luego, logaritmo natural
de esto. Entonces, esto es 1, esto es 0, porque va al infinito. Logaritmo natural de 1 me da 0. El logaritmo, no solamente el logaritmo natural, cualquier logaritmo en cualquier base de 1 me da 0. Entonces me da infinito por 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo tengo infinito por 0 o 0 por infinito, debo llevar una función al denominador. Entonces, ¿cómo llevo esa función al denominador? Cojo la más fácil, ¿no? Esta del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, mejor dejarla en el denominador. La importante es esta x. X se puede escribir en el denominador como 1 sobre x. ¿Por qué como 1 sobre x? Porque recuerden que yo no debo alterar la expresión. Y aplicando producto de extremos sobre producto de medios, entonces si yo tengo 1 sobre x, vuelve a quedarme la expresión original, que es x logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Entonces ya cambié la expresión. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora sí, al evaluar esto de aquí arriba ya sabemos que es 0. Y esto de aquí abajo, tengo una constante sobre algo que tiende a infinito, entonces esto también es 0 por el teorema 1. Entonces ahora si tengo 0 sobre 0, puedo aplicar la regla de Hospital. Y al aplicar la regla de Hospital, pues derivo. Entonces tengo acá esto. Entonces, ¿qué me toca? Miren que esto es una función, ¿qué? Ay, no es constante, ¿cómo es que se llama este tipo de función? Compuesta. Entonces, la externa es logaritmo y la interna es 1 más 1 sobre x. Entonces, derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento. Entonces, el argumento es 1 más 1 sobre x por derivada de esta función interna. Derivada de 1, 0. Derivada de 1 sobre x, eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí ya quedó la derivada del de arriba. Derivada de abajo, derivada de 1 sobre x, eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Y entonces, ¿qué hago? Pues observo que este pedazo con este pedazo, señora, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿No? A ver, entonces observemos acá que este pedazo con este pedazo se va. Entonces yo, este pedazo con este pedazo se va y me queda 1 sobre 1 más 1 sobre x. Entonces yo que aquí al tenerlo así, recuerden que, a ver, aquí azul, a la izquierda tengo logaritmo natural de y. A la izquierda logaritmo natural de y a la izquierda tengo logaritmo natural de y. Entonces, ¿qué me da? ¿Listo? Entonces, ¿qué me da? Me da 1 sobre 1 más x, este tiende, cuando x tiende a infinito, esto por el teorema 1 va para 0. Entonces me queda 1, que es lo que dice acá. Pero 1 no es igual al límite que a mí me piden. 1 es igual al logaritmo natural de y, ¿sí? Y recuerden que el límite que me pide tiene que quedar con y solito. Entonces, ¿qué hago? Ah, perdón. Entonces, ojo, la idea es encontrar y, porque y sí es el límite que me dieron. Entonces, aquí yo aplico otra vez propiedades de logaritmos. Para que me quede y, tengo que aplicar la propiedad inversa al logaritmo natural de y. Entonces, la inversa de un logaritmo es una exponencial. Como es logaritmo natural, se supone que es en base e. Entonces, quedaría lo que hay a la izquierda, se hace a la derecha. Entonces, a la izquierda quedaría a la logaritmo natural de y. Y a la derecha estaba 1, queda a la 1. Entonces, ¿esto aquí es igual? Como la base es la misma base del logaritmo, el logaritmo natural tiene base y la exponencial es se va y me queda y es igual a a la 1. Por tanto, de acá puedo decir respuesta, límite, cuando x tiende a infinito de 1 más
1 sobre x a la x es e a la 1, que es lo mismo que e. ¿Sí? Es muy importante esa parte al final. Ahora sí pasemos a otro, también de forma indeterminada de regla de Hopital, pero que aplica los mismos pasos, que es 0 a la 0. 0 a la 0 también aplica el mismo paso. Esto es una forma indeterminada. Entonces me dice, encontrar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Si yo evalúo seno de 0, me da 0. Esto me daría 0. Y elevado a la x cuando x tiende a 0, pues 0 a la 0. Ahí me dio 0 a la 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, recordemos, ubicamos y, llamamos y a la función que me pidieron, al límite de la función que me pidieron. Entonces, y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Aplico el logaritmo natural de y tanto a izquierda, pero logaritmo natural tanto a izquierda como a derecha. Entonces, a izquierda queda logaritmo natural de y, a derecha queda logaritmo natural de ese límite. Entonces, lo que les decía, por propiedad yo puedo sacar el límite, entonces me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x a la x. Por propiedades, este exponente, el exponente en los logaritmos, pasa a multiplicar. Entonces queda x logaritmo natural de seno de x. Ahora, este x debo escribirlo en el denominador. ¿Cómo lo escribo en el denominador? Como 1 sobre x. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de seno de x. Esto va para infinito. Y este también va para infinito, aquí sí por el teorema 2. Entonces, este va para infinito. Aquí nos dice menos infinito, ya lo verificamos. Y este por el teorema 2. El teorema 2 sí es cuando x tiende a 0. De 1 sobre una función que va para 0, tiende a infinito. Entonces, miremoslo acá para que nos quede más fácil verlo. GeoGebra clásico 6. Entonces, démosle acá. Nuevo. Entonces, veamos la función por aparte. Logaritmo natural de seno de x. Le voy a dar esta, ¿cierto? Entonces, si yo tiendo, dice que cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, aquí está 0. 0. Aquí está 0. ¿Cierto? Y voy a mirar cómo es su imagen por la derecha, por acá. La derecha, pues está en la parte positiva de las X. Entonces voy a mirar las imágenes. Pongo un punto acá y empiezo a... Este punto se va a mover, como 0 está acá y es por la derecha, se va a acercar a la derecha. Esto va para abajo, infinitamente. Perdón. Acá quitémosle otro punto. Y acá. Aquí entonces sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, etcétera. Entonces va para abajo para la menos infinito. Y ahora, quito este, vamos a hacer la otra, que es 1 sobre x. Entonces vuelvo a 1 sobre x es la grisecita. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, voy a quitar este punto, no me interesa, y voy a ponerlo aquí. Entonces, como me dice que cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces yo podría moverme hacia acá, pero eso sería hacia infinito. Aquí está 0 por la derecha, entonces me voy a subir por acá para tratar de llegar. Ay, perdón. 9. Para tratar de acercarme a 0 a la derecha de 0. Entonces eso se va hacia arriba, se va hacia arriba. Entonces por eso me da menos infinito y aquí abajo me da
infinito. Entonces, por el teorema 2, 1 sobre x, esto iría hacia infinito cuando x tiende a 0. Entonces me quedó menos infinito sobre infinito, entonces ya le puedo aplicar Hopital. Entonces, ¿qué me queda? Derivo, recuerden que hay que hacer esta derivada. Esa es una función compuesta, con esta acabamos. La derivada del logaritmo natural de seno de x. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos aquí arriba. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento. El argumento es seno de x. Por la derivada interna de seno. La derivada de seno es coseno de x. ¿Y qué me queda? Entonces, coseno de x sobre seno de x, eso es cotangente de x. Y abajo, derivada de 1 sobre x, eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, me queda así. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ponerlo arriba, quedar menos x al cuadrado, y cotangente, para ponerlo abajo, lo pongo con su recíproco, que es tangente de x. Y esta es una forma indeterminada, 0 sobre 0. Y derivo arriba me da menos 2x, derivo abajo me da derivada de tangente, es secante al cuadrado de x. Y lo evalúo. Entonces, al evaluarlo arriba, 0 por menos 2 me da 0. Y abajo me da 1. Entonces, 0 sobre 1 me da 0. Pero ojo, ¿todo esto qué es? Logaritmo natural de y, 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 logaritmo natural de y. Entonces me queda que logaritmo natural de y es igual a 0. Pero como a mí me interesa saber qué es y, entonces le aplico la exponencial. Entonces la exponencial se lo aplico a izquierda y a derecha. E a la logaritmo natural de y, e a la 0. Entonces, ¿qué me queda? Esto, como es la misma base, queda y, e a la 0. Es decir, y es igual a 1. Por tanto, respuesta, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x, todo a la x es igual a 1. Y esta sería mi respuesta. ¿Listo, chicos? Con eso terminamos. Entonces, para las que son formas indeterminadas que tienen potencia 1 a la infinito o 0 a la 0, es el mismo proceso. Bueno, aquí está lo que yo escribí. La de menos es hacer las restas. Esa fue la primera que hicimos, el primer ejemplo. Aquí está con otro ejemplo. Ustedes lo pueden leer. Entonces, al hacer la resta, se llega a la forma indeterminada sobre 0, se deriva y se encuentra. Entonces, ojo acá. Me dicen acá, me hacen un comentario final en el libro de Stewart y yo lo tomé acá. Si yo tengo e a la x sobre x, por ejemplo, esto me da, si yo no lo evalúo, sino que arranco a aplicar Hopital, me da mal. Porque al evaluar 0, me queda e a la 0 es 1. Me quedaría 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no es regla de Hopital. Entonces, aquí es lo que me está diciendo el libro de Stewart. Ojo, siempre evalúe. Evalúe que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si yo simplemente por ver la fracción arranco a hacer regla de Hopital, me va a quedar mal el límite. De hecho, este límite, ¿qué me da? Este límite me da infinito. El verdadero valor es infinito y no se puede hacer por Hopital. Toca por los teoremas. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, de e a la x sobre x, si yo lo evalúo, e a la 0 me da 1 sobre 0. 1 sobre 0. Esta es una forma indeterminada que no es de Hopital. Entonces, pilas ahí. No hay que adelantarnos.
a simplemente porque yo tengo numerador y denominador, aplicar regla de Hopital. Siempre hay que hacer la evaluación. Bueno, bueno, aquí ya empezaríamos integrales impropias, que ese es el tema de la siguiente clase. Entonces ya vimos lo que debíamos saber de, pues un resumen de cálculo, perdón, de la regla de Hopital, la bibliografía, como siempre el libro de cálculo de Stewart, y muchísimas gracias por la atención prestada. Entonces yo espero para el lunes ya tener las notas porque no he terminado de hacer la revisión. Gracias, profe. Tengo una pregunta. Dime. Para evaluar los límites, o sea, estas son las formas indeterminadas que hay, no Sí. hay otras. No, sí hay otras, pero esas son las formas indeterminadas que se pueden llevar a ópita, ¿sí? Porque, por ejemplo, mira acá esta. Ya la pongo acá. Esta es una forma indeterminada, 1/0, pero 1/0 no es una forma indeterminada de ópita. ¿Mm? Y Esa es cuando otra es ese forma. caso, entonces hay ¿qué Toca pasa? hacer con la Esas. gráfica, Ah, ya. ¿sí? Entonces lo que hicimos, entonces con la gráfica, esta va para infinito, mira, GeoGebra. Entonces esta sería, venga, lo abrimos bien. Escribamos aquí la función. Eso es e a la x. Listo acá. Dividido en x. Esa es la función. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. Entonces aquí está 0. Entonces aquí está 0. Bueno, ahí faltaría que me dijeran si es 0 por la derecha o 0 por la izquierda. Porque si es por la izquierda, o sea, este límite en particular no existe si está con 0. No va a poder existir. ¿Por qué? Por la izquierda, si yo me acerco a 0 por la izquierda, mira para dónde van las imágenes. Van para menos infinito. Y si yo me acerco a 0 por la derecha, ¿para dónde? Ay, perdón, aquí bien puestecito ahí. ¿Para dónde van las imágenes? Para infinito. ¿Sí? Entonces, por la izquierda va para menos infinito, por la derecha, acercándose a 0, las imágenes van para infinito. O sea, este límite, así como está, no existe. Ah, ya, profe. No existe, Listo, ¿no? Tendrían gracias. que ponernos acá si es por la derecha o es por la izquierda, pero así como está, cuando x tiende a 0, no existe porque por izquierda va para un lado y por derecha va para otro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, los dejo. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, profe, igualmente. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, gracias igualmente.